Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Paulino de Ñola. San Paulino de Ñola, también conocido como San Paulino de Burdeos, fue un obispo, poeta y monje cristiano que vivió entre los siglos IV y V. Nació en Burdeos, Francia, alrededor del año 354 y murió en Ñola, Italia, el 22 de junio de 431. Vida y conversión. Paulino provenía de una familia aristocrática y rica. Fue educado en Burdeos y Roma, donde se destacó en retórica y derecho. Su carrera política fue prometedora, llegando a ser gobernador de Campania. Sin embargo, una serie de eventos, incluida la muerte de su hijo recién nacido, lo llevó a una profunda conversión al cristianismo. Vida monástica. En 393, Paulino fue bautizado por San Delfín, obispo de Burdeos. Renunció a su vida de riqueza y prestigio para vivir como monje en Ñola, en la región italiana de Campania. Junto con su esposa Teracia, fundó un monasterio cerca de la tumba de San Félix de Ñola, donde dedicó su vida a la oración, la escritura y la caridad. Obispado. En 409, Paulino fue elegido obispo de Ñola, cargo que ocupó hasta su muerte. Como obispo, se destacó por su humildad, su vida de ascetismo y su atención a los pobres. Paulino es conocido por su vasta correspondencia con otros santos y eruditos de su tiempo, como San Agustín y San Ambrosio. Obra literaria. San Paulino de Ñola fue un poeta prolífico. Sus escritos incluyen cartas, himnos y poemas religiosos, muchos de los cuales se centran en la vida y los milagros de San Félix de Ñola. Su obra literaria contribuyó significativamente a la literatura cristiana de la época. Legado. San Paulino de Ñola es venerado como santo tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa. Su festividad se celebra el 22 de junio. Es recordado por su vida de santidad, su dedicación a los necesitados y su contribución a la espiritualidad y la literatura cristiana. Impacto. San Paulino dejó una marca indeleble en la historia del cristianismo, no solo por su vida de devoción y servicio, sino también por su influencia literaria y teológica. Su ejemplo de conversión y renuncia a las riquezas materiales en favor de una vida de pobreza y servicio sigue siendo una inspiración para muchos cristianos. Este resumen sobre la vida de San Paulino de Ñola puede servir como base para un video en tu canal de YouTube sobre la vida de los santos. Si necesitas más detalles o un guión estructurado, no dudes en pedírmelo. San Paulino de Ñola, nacido como Meropio Poncio Anicio Paulino, provenía de una familia noble y acaudalada del Imperio Romano. Su origen y familia jugaron un papel significativo en su formación y en su eventual conversión al cristianismo. Origen. Lugar de nacimiento. San Paulino nació en Burdeos, una ciudad de la región de Aquitania en la actual Francia, alrededor del año 354. Contexto social. Burdeos era un centro cultural y educativo importante en el Imperio Romano, lo que permitió a Paulino recibir una educación de alta calidad. Familia. Familia aristocrática. Paulino pertenecía a una familia senatorial romana, lo que le proporcionó una educación privilegiada y acceso a una carrera política prometedora. Padre. Su padre era un rico terrateniente que tenía grandes propiedades en Aquitania, lo que contribuyó a la considerable riqueza de la familia. Educación. Recibió una educación clásica en retórica y derecho, probablemente bajo la tutela del famoso poeta Ausonio, quien también era su maestro. Educación y carrera temprana. Educación. Estudió en las mejores escuelas de Burdeos y Roma, donde se destacó en retórica y derecho. Carrera política. Antes de su conversión, Paulino tuvo una carrera exitosa como abogado y administrador público. Llegó a ser gobernador de Campania, una provincia del sur de Italia. Conversión. Eventos claves. La muerte de su hijo recién nacido y la influencia de su esposa Teracia jugaron un papel crucial en su conversión al cristianismo. Bautismo. En 393, fue bautizado por San Delfín, obispo de Burdeos. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a renunciar a su riqueza y posición social para dedicarse a una vida de ascetismo y servicio a Dios. Vida monástica y obispado.
Renuncia a la riqueza. Paulino y su esposa Teracia vendieron sus propiedades y distribuyeron las ganancias entre los pobres, adoptando una vida monástica en Ñola, Italia. Fundación de un monasterio. Juntos fundaron un monasterio cerca de la tumba de San Félix de Ñola, donde vivieron una vida de oración y caridad. Obispado. En 409, fue elegido obispo de Ñola, cargo en el que sirvió hasta su muerte en 431. Como obispo, continuó su dedicación a los pobres y su vida de humildad y ascetismo. San Paulino de Ñola es recordado no solo por su renuncia a las riquezas y su dedicación a una vida de servicio, sino también por su contribución literaria y su influencia en la espiritualidad cristiana de su tiempo. Su vida y su obra siguen siendo una inspiración para muchos. La conversión de San Paulino de Ñola al cristianismo fue un proceso profundo e impactante que transformó radicalmente su vida y su forma de ver el mundo. Aquí te presento los aspectos clave de su conversión. Antecedentes y contexto. Educación y carrera. Paulino provenía de una familia noble y rica, y había recibido una educación destacada en retórica y derecho. Se destacó en su carrera política, llegando a ser gobernador de Campania. Influencia de su esposa, Teracia, también influyó en su camino espiritual. Ambos compartían una profunda devoción cristiana y un deseo de buscar una vida más significativa y espiritualmente rica. Eventos que condujeron a su conversión. Muerte de su hijo. Uno de los eventos más impactantes en la vida de Paulino fue la muerte de su hijo recién nacido. Esta tragedia lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida terrenal y lo impulsó a buscar un significado más profundo en su existencia. Encuentro con San Delfín. En 393, Paulino tuvo un encuentro con San Delfín, obispo de Burdeos, quien lo instruyó en la fe cristiana y lo bautizó. Este encuentro fue un punto crucial en su conversión, marcando el inicio de su compromiso con el cristianismo. Renuncia a la riqueza y vida monástica. Venta de propiedades. Como parte de su conversión, Paulino y Teracia vendieron sus propiedades y distribuyeron las ganancias entre los pobres, renunciando a su vida de riqueza y privilegio. Vida monástica en Ñola. Paulino y Teracia se trasladaron a Ñola, Italia, donde fundaron un monasterio cerca de la tumba de San Félix de Ñola. Allí, adoptaron una vida de oración, estudio y servicio a Dios y a los necesitados. Impacto de su conversión. Ejemplo de renuncia y devoción. La conversión de Paulino no solo transformó su propia vida, sino que también fue un ejemplo inspirador para muchos otros, mostrando el poder transformador del Evangelio y la importancia de una vida dedicada a Dios y al prójimo. La conversión de San Paulino de Ñola es un testimonio poderoso de cómo un encuentro personal con Cristo puede cambiar radicalmente la vida de una persona y llevarla por un camino de fe, humildad y servicio. Su historia sigue siendo un ejemplo inspirador para los cristianos de hoy. San Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia y obispo de Milán, tuvo una influencia significativa en la vida de San Paulino de Ñola, aunque de manera indirecta, a través de su obra y su ejemplo. Influencia de San Ambrosio en la conversión de Paulino. Obras escritas. San Ambrosio escribió extensamente sobre la vida cristiana, la teología y la moral, y sus escritos fueron una fuente de inspiración para muchos contemporáneos, incluyendo Paulino. Las obras de Ambrosio, llenas de sabiduría y devoción, pudieron haber impactado en la formación espiritual de Paulino y en su decisión de abrazar el cristianismo de manera más profunda. Predicación y teología. La predicación y los escritos teológicos de San Ambrosio sobre temas como la renuncia a las riquezas, la vida de santidad y la caridad hacia los pobres resonaron en la vida de Paulino. El énfasis de Ambrosio en vivir una vida dedicada a Dios y al servicio de los demás habría encontrado un eco en el corazón de Paulino. Relación epistolar y apoyo. Cartas y correspondencia. Aunque no hay evidencia directa de una correspondencia extensa entre San Ambrosio y San Paulino, es probable que Paulino estuviera al tanto de la reputación y las enseñanzas de Ambrosio. En esa época, la comunicación y el intercambio de ideas a través de cartas entre figuras importantes de la Iglesia eran comunes. Apoyo moral y espiritual. San Ambrosio apoyó la vida monástica y la dedicación al servicio de la Iglesia, lo cual habría sido un aliciente moral y espiritual para Paulino en su propio camino de conversión y en su vida monástica en Ñola. Legado y ejemplo. Modelo a seguir.
San Ambrosio, con su vida de santidad, su dedicación a la Iglesia y su defensa de la fe cristiana, fue un modelo a seguir para Paulino y otros cristianos de su tiempo. La influencia de Ambrosio como líder de la Iglesia y defensor de la ortodoxia cristiana ofreció un ejemplo de cómo vivir y liderar con integridad y devoción. En resumen, aunque no hay una relación documentada directa y personal entre San Ambrosio y San Paulino de Ñola, la influencia de Ambrosio a través de sus escritos, su predicación y su ejemplo de vida santa fue significativa. Esta influencia ayudó a moldear la espiritualidad y el compromiso de Paulino con una vida de fe y servicio cristiano. San Paulino de Ñola es conocido por sus significativas obras de caridad y ayuda social, que reflejan su profundo compromiso cristiano y su dedicación al servicio de los necesitados. Aquí se destacan algunas de sus principales contribuciones en este ámbito. 1. Atención a los pobres y necesitados. Distribución de riquezas. San Paulino y su esposa Teracia vendieron sus propiedades y distribuyeron las ganancias entre los pobres. Esta acción fue un testimonio de su renuncia a las riquezas mundanas y su compromiso con la caridad cristiana. 2. Fundación de un monasterio y hospitales. Fundaron un monasterio cerca de la tumba de San Félix de Ñola. Este monasterio no solo fue un centro de vida monástica, sino también un lugar de hospitalidad y ayuda para los pobres y peregrinos. Hospitales y refugios. San Paulino estableció hospitales y refugios para cuidar de los enfermos y los indigentes. Estos establecimientos proporcionaban asistencia médica y refugio a quienes no tenían acceso a estos servicios. 3. Rescate de cautivos. San Paulino es famoso por sus esfuerzos para liberar a los cautivos. En una ocasión notable, se dice que él mismo se ofreció como esclavo en lugar del hijo de una viuda pobre, demostrando así su increíble dedicación y sacrificio personal por los demás. 4. Construcción y restauración de iglesias. Utilizó sus recursos para construir y restaurar iglesias y basílicas en Ñola. Estos lugares de culto no solo sirvieron como centros religiosos, sino también como puntos de apoyo y asistencia para la comunidad. 5. Ayuda durante las invasiones bárbaras. Durante las invasiones bárbaras, especialmente las de los visigodos, San Paulino proporcionó refugio y asistencia a los refugiados que huían de la destrucción. Ofreció comida, refugio y apoyo espiritual a los afectados por las invasiones. 6. Correspondencia y apoyo espiritual. San Paulino mantuvo una vasta correspondencia con otros cristianos, incluyendo figuras como San Agustín y San Jerónimo. Sus cartas ofrecían apoyo espiritual, consejos y consuelo a quienes lo buscaban, extendiendo su influencia y ayuda más allá de su entorno inmediato. 7. Educación y promoción de la fe. A través de sus escritos y enseñanzas, San Paulino promovió la educación cristiana y el desarrollo espiritual de la comunidad. Sus poemas, himnos y cartas reflejaban su profundo amor por Dios y su deseo de compartir la fe con los demás. San Paulino de Ñola dedicó su vida a vivir y promover los valores del Evangelio a través de actos de caridad y ayuda social. Su legado sigue siendo una inspiración para aquellos que buscan vivir una vida de servicio y devoción cristiana. Después de su conversión, la vida de San Paulino de Ñola se transformó radicalmente, adoptando una vida monástica caracterizada por la oración, la austeridad y el servicio a los demás. Aquí se detallan los aspectos más importantes de su vida monástica. Fundación del monasterio en Ñola. Traslado a Ñola, San Paulino y su esposa Teracia se trasladaron a Ñola, en la región de Campania, Italia. Eligieron esta ubicación debido a su devoción a San Félix de Ñola, un mártir cristiano cuyo santuario se encontraba allí. Monasterio y hospitalidad, fundaron un monasterio cerca de la tumba de San Félix de Ñola. Este monasterio no solo fue un centro de vida religiosa, sino también un lugar de hospitalidad y ayuda para peregrinos, pobres y enfermos. Vida de oración y austeridad. Oración y liturgia, la vida en el monasterio estaba centrada en la oración y la liturgia. San Paulino participaba regularmente en las oraciones comunitarias y en la celebración de la Eucaristía. Austeridad, adoptó una vida de austeridad, renunciando a todas las comodidades materiales. Vivía de manera sencilla y dedicaba su tiempo a la meditación y a la lectura de las Escrituras. Servicio a la comunidad. Caridad y altruismo,
San Paulino y su comunidad monástica se dedicaron a la caridad, ayudando a los necesitados de la región. Proporcionaban alimentos, refugio y atención médica a los pobres y enfermos. Rescate de cautivos, se dedicó a la liberación de cautivos, incluso llegando a ofrecerse a sí mismo como esclavo en lugar de otros. Correspondencia y relaciones espirituales. Intercambio epistolar, mantuvo una extensa correspondencia con otros líderes cristianos y figuras importantes de la época, como San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio. Estas cartas eran una fuente de apoyo espiritual y teológico tanto para él como para sus corresponsales. Consejería espiritual, sus cartas y escritos también proporcionaban consejos espirituales a muchos cristianos, guiándolos en su vida de fe y práctica religiosa. Obra literaria. Poesía y escritos, San Paulino fue un prolífico escritor. Sus poemas y cartas reflejan su profunda fe y devoción. Escribió himnos y poemas en honor a San Félix de Ñola y otros temas religiosos que han sido valorados por su calidad literaria y espiritual. Legado monástico. Ejemplo de vida monástica, la vida monástica de San Paulino sirvió como un modelo para otros monjes y comunidades religiosas. Su dedicación a la oración, la austeridad y el servicio estableció un estándar de vida monástica que inspiró a muchos. Influencia en la espiritualidad cristiana, su enfoque en la caridad, la humildad y la devoción personal contribuyó significativamente al desarrollo de la espiritualidad cristiana en su tiempo y en siglos posteriores. San Paulino de Ñola es recordado como un modelo de vida monástica y de dedicación cristiana. Su compromiso con la oración, la caridad y el servicio a los demás dejó una huella perdurable en la historia de la Iglesia y sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de hoy. San Martín de Tours tuvo una influencia significativa en la vida de San Paulino de Ñola, tanto directa como indirectamente, a través de su ejemplo de santidad y caridad. Aquí se detallan los aspectos clave de esta influencia. Ejemplo de santidad y vida monástica. San Martín de Tours, uno de los primeros grandes monjes y obispos de la Iglesia occidental, fue conocido por su vida ascética, su caridad y su dedicación a la oración. Este estilo de vida monástica y su renuncia a las riquezas mundanas resonaron profundamente en Paulino, quien buscaba un camino similar de devoción y servicio. Inspiración para la conversión. San Martín de Tours fue una figura inspiradora para muchos cristianos de la época, incluida la familia de Paulino. La devoción y los relatos sobre la santidad de Martín podrían haber influido en la conversión de Paulino, motivándolo a adoptar una vida de mayor entrega a Dios y al servicio de los pobres. Encuentro personal y amistad. San Martín de Tours visitó a Paulino en Ñola alrededor del año 397. Este encuentro personal fortaleció a Paulino en su fe y compromiso. La amistad y el apoyo mutuo entre ambos santos subrayaron la importancia de la comunidad y el compañerismo en la vida cristiana. Influencia en la caridad y el servicio. La fama de San Martín por su caridad, como cortar su manto para dar la mitad a un mendigo, inspiró a Paulino en sus propias obras de caridad. Paulino, al igual que Martín, dedicó gran parte de su vida a ayudar a los pobres, a rescatar prisioneros y a cuidar de los necesitados. Correspondencia e intercambio espiritual. Aunque la correspondencia directa entre San Martín y San Paulino no está bien documentada, es probable que hubiera algún tipo de intercambio espiritual y apoyo mutuo, dado el estrecho círculo de amigos y admiradores que compartían. Legado y continuidad. San Paulino, influenciado por el ejemplo de San Martín, continuó la misión de vivir y promover una vida cristiana de santidad y caridad. Su monasterio en Ñola se convirtió en un centro de hospitalidad y ayuda, siguiendo el modelo de los monasterios fundados por San Martín. Testimonio y relatos. Los relatos sobre la vida y milagros de San Martín, como los recogidos por Sulpicio Severo, también habrían llegado a Paulino, reforzando su propia convicción y decisión de llevar una vida dedicada al servicio de Dios y de los demás. En resumen, San Martín de Tours influyó en San Paulino de Ñola de diversas maneras, sirviendo como modelo de santidad, caridad y vida monástica. El ejemplo de Martín inspiró a Paulino en su conversión, en su dedicación a los pobres y en su vida de oración y servicio. La amistad y el encuentro personal entre ambos santos subrayan la profunda conexión espiritual que compartían, fortaleciendo mutuamente su compromiso con los ideales cristianos.
San Paulino de Ñola tuvo una importancia considerable en la defensa de la ortodoxia cristiana durante su tiempo, aunque su papel no fue tan combativo o polémico como el de otros contemporáneos. Su contribución se centró en la promoción de la fe ortodoxa a través de su vida ejemplar, sus escritos, su correspondencia y su liderazgo espiritual. A continuación, se detallan los aspectos clave de su importancia en este ámbito. Vida ejemplar y testimonio personal. La renuncia de Paulino a su riqueza y posición social para vivir una vida de austeridad y caridad fue un testimonio poderoso de su fe y de los valores cristianos. Su vida sirvió como un modelo de dedicación y devoción cristiana, reforzando la autenticidad de la ortodoxia en una época de diversas herejías y controversias teológicas. Escritos y correspondencia. San Paulino fue un prolífico escritor. Sus cartas y poemas, dirigidos a otros líderes cristianos y figuras influyentes de su tiempo, como San Agustín y San Jerónimo, trataron temas teológicos, espirituales y morales. A través de sus escritos, Paulino promovió la fe ortodoxa y ofreció apoyo espiritual a sus corresponsales. Promoción de la devoción a los mártires. Paulino fue un gran promotor de la devoción a los mártires cristianos, especialmente a San Félix de Ñola. Alentar la veneración de los mártires ayudó a fortalecer la fe ortodoxa y a mantener la integridad de las tradiciones cristianas en tiempos de conflicto teológico. Liderazgo espiritual. Como obispo de Ñola, San Paulino desempeñó un papel crucial en la guía espiritual de su diócesis. Su liderazgo pastoral y su dedicación a la caridad y a la vida monástica fueron fundamentales para reforzar la fe ortodoxa en su comunidad. Construcción de iglesias. Paulino se dedicó a la construcción y restauración de iglesias, creando lugares de culto y comunidad que eran centros de fe ortodoxa. Estas iglesias no solo eran espacios físicos de adoración, sino también símbolos de la continuidad y la solidez de la fe cristiana ortodoxa. Relación con otros defensores de la ortodoxia. San Paulino mantuvo una relación cercana con otros grandes defensores de la ortodoxia, como San Agustín y San Jerónimo. A través de su correspondencia y amistad, contribuyó al fortalecimiento de la red de líderes cristianos comprometidos con la defensa de la ortodoxia. Fomento de la vida monástica. La fundación de monasterios y la promoción de la vida monástica por parte de Paulino ayudaron a preservar y difundir la ortodoxia cristiana. Los monasterios se convirtieron en centros de enseñanza, oración y vida comunitaria, contrarrestando las influencias heréticas y manteniendo viva la fe ortodoxa. Influencia en la teología y la espiritualidad. Las enseñanzas y reflexiones teológicas de Paulino, expresadas en sus escritos, contribuyeron a la comprensión y articulación de la fe cristiana ortodoxa. Sus meditaciones sobre la vida cristiana, la caridad y la devoción a Dios ofrecieron una sólida base espiritual a sus contemporáneos. En resumen, San Paulino de Ñola jugó un papel importante en la defensa de la ortodoxia cristiana a través de su vida ejemplar, sus escritos, su liderazgo pastoral y su promoción de la vida monástica. Aunque no fue un polémico teólogo, su contribución a la solidez y la continuidad de la fe ortodoxa fue significativa, proporcionando un ejemplo de devoción y servicio cristiano que inspiró a muchos en su tiempo y en generaciones posteriores. La relación de San Paulino de Ñola con su esposa Teracia fue profundamente devota y ejemplar, caracterizada por un amor mutuo y un compromiso compartido hacia la vida cristiana. Aquí se detallan los aspectos más importantes de su relación. Origen de la relación. Matrimonio. Paulino y Teracia se casaron cuando él aún estaba inmerso en su carrera política y social. Teracia era una mujer de fe y, al igual que Paulino, provenía de una familia noble y rica. Conversión y vida cristiana. Conversión y bautismo. La conversión de Paulino al cristianismo fue fuertemente influenciada por Teracia, quien ya era una cristiana devota. Su fe y ejemplo jugaron un papel crucial en el cambio espiritual de Paulino. Renuncia a las riquezas. Distribución de riquezas. Ambos decidieron vender sus posesiones y distribuir las ganancias entre los pobres. Este acto de renuncia y caridad fue un testimonio de su compromiso conjunto con los ideales cristianos de pobreza y servicio. Vida monástica y devoción. Retiro a la vida monástica. Después de la muerte prematura de su hijo único, Paulino y Teracia se retiraron a una vida monástica en Ñola, Italia.
Fundaron un monasterio cerca de la tumba de San Félix de Ñola, donde vivieron una vida de oración, austeridad y servicio. Colaboración en obras de caridad. Obras de caridad, juntos, se dedicaron a ayudar a los pobres y necesitados. Su hogar monástico se convirtió en un refugio para los peregrinos y un lugar de caridad activa. Apoyo mutuo. Espiritualidad compartida. Paulino y Teracia compartieron una profunda espiritualidad y apoyo mutuo. Teracia fue una compañera espiritual clave para Paulino, fortaleciendo su fe y apoyando sus decisiones y acciones. Correspondencia y comunicación. Cartas y escrituras. Aunque no se conservan muchas cartas directamente entre Paulino y Teracia, su correspondencia con otros santos y líderes cristianos a menudo mencionaba la devoción y el apoyo de Teracia. Su vida en común fue una inspiración para otros cristianos. Influencia en la vida de San Paulino. Inspiración y motivación. La fe y devoción de Teracia fueron una fuente constante de inspiración para Paulino. Su relación fue un testimonio de amor cristiano y compromiso mutuo hacia los ideales de la fe. Ejemplo de matrimonio cristiano. Modelo de matrimonio. La relación de Paulino y Teracia es vista como un modelo de matrimonio cristiano, donde ambos cónyuges comparten una profunda fe, un compromiso con la caridad y una vida de oración y servicio. Final de la vida y legado. Continuación del legado. Después de la muerte de Teracia, Paulino continuó su vida de servicio y devoción, siempre recordándola como una fuente de fortaleza y apoyo espiritual. Su legado conjunto de caridad y devoción sigue siendo un ejemplo para los cristianos. En resumen, la relación de San Paulino de Ñola con su esposa Teracia fue una unión marcada por el amor mutuo, la fe compartida y un profundo compromiso con la vida cristiana. Su colaboración en obras de caridad y su vida monástica conjunta sirvieron como un poderoso testimonio de sus valores y devoción, dejando un legado duradero en la historia de la Iglesia. San Paulino de Ñola desempeñó un papel crucial en la promoción y expansión de la vida monástica en Italia durante el siglo IV y V. Su influencia se manifestó de varias formas. Fundación de monasterios. San Paulino fundó varios monasterios en Italia, incluido el más famoso en Ñola, cerca de Nápoles. Estos monasterios se convirtieron en centros de vida monástica y espiritualidad, atrayendo a muchos seguidores y discípulos. Vida ejemplar. Su propia vida fue un ejemplo de devoción monástica. Después de renunciar a su posición como prefecto romano y a sus riquezas, vivió una vida de austeridad y dedicación a la oración y el servicio. Escritos y enseñanzas. A través de sus escritos y cartas, San Paulino promovió los ideales monásticos y la vida contemplativa. Sus obras reflejan una profunda espiritualidad y un compromiso con los principios monásticos. Influencia en la sociedad. San Paulino tuvo un impacto significativo en la sociedad de su tiempo, inspirando a muchos a seguir una vida monástica. Su ejemplo y enseñanzas ayudaron a popularizar la vida monástica en Italia y más allá. Promoción de la caridad y la hospitalidad. Los monasterios fundados por San Paulino se destacaron por su caridad y hospitalidad hacia los necesitados. Esta práctica ayudó a mostrar los valores cristianos en acción y atrajo a más personas a la vida monástica. En resumen, San Paulino de Ñola fue una figura clave en la promoción de la vida monástica en Italia, no solo a través de sus fundaciones y enseñanzas, sino también a través de su ejemplo de vida y su impacto en la sociedad de su tiempo. San Paulino de Ñola tuvo un impacto significativo en la literatura cristiana de su tiempo a través de su obra literaria, que incluyó poemas, cartas y escritos devocionales. Aquí se detallan los aspectos clave de su influencia. Desarrollo de la poesía cristiana. San Paulino es conocido por haber integrado temas cristianos en la poesía, combinando su talento literario con su devoción religiosa. Sus poemas celebraban a los mártires, la vida monástica y la fe cristiana, contribuyendo a la evolución de la poesía cristiana. Estilo literario. Utilizó un estilo literario elevado, con un lenguaje poético que resonaba tanto con la élite intelectual como con el público devoto. Su uso de metros clásicos y técnicas poéticas latinas ayudó a legitimar la poesía cristiana en un contexto cultural dominado por la tradición pagana clásica. Correspondencia y espiritualidad. Correspondencia y espiritualidad. San Paulino fue un prolífico escritor de cartas.
Sus epístolas no solo trataron asuntos personales y espirituales, sino que también sirvieron como vehículos para la enseñanza teológica y la promoción de la vida monástica. Su correspondencia con otros padres de la Iglesia, como San Agustín y San Jerónimo, fue influyente en el intercambio de ideas y la formación de la teología cristiana. Influencia espiritual. Sus cartas estaban llenas de consejos espirituales y reflexiones teológicas, influyendo en la espiritualidad de sus contemporáneos. Este intercambio epistolar ayudó a consolidar una red de líderes cristianos comprometidos con la ortodoxia y la devoción. Celebración de los mártires y los santos. San Paulino escribió numerosos poemas en honor a San Félix de Ñola, su santo patrón. Estos poemas no solo eran expresiones personales de devoción, sino también herramientas para educar e inspirar a los fieles sobre la importancia de la veneración de los santos y mártires. Promoción de la devoción. Su obra literaria ayudó a popularizar la devoción a los mártires y a consolidar la tradición de la celebración de las festividades cristianas. Esto tuvo un efecto duradero en la práctica religiosa y en la literatura hagiográfica posterior. Contribuciones teológicas. Aunque no es tan conocido como teólogo sistemático como otros padres de la Iglesia, sus escritos contienen importantes reflexiones teológicas y espirituales. Su énfasis en la caridad, la humildad y la vida monástica reflejan aspectos clave de la teología cristiana de la época. Promoción de la ortodoxia. A través de sus escritos, San Paulino promovió la ortodoxia cristiana frente a las herejías que circulaban en su tiempo. Su correspondencia y poesía fueron herramientas importantes en la defensa y difusión de la fe cristiana ortodoxa. Legado literario. San Paulino estableció un modelo para futuros escritores cristianos en términos de integrar la fe y la literatura. Su estilo y contenido inspiraron a otros poetas y escritores cristianos en los siglos posteriores. Influencias en la liturgia. Sus escritos y poemas también tuvieron un impacto en la liturgia cristiana, contribuyendo a las oraciones y himnos utilizados en la adoración. En resumen, la obra literaria de San Paulino de Ñola tuvo un profundo impacto en la literatura cristiana de su tiempo al fusionar la poesía con la devoción cristiana, influir en la espiritualidad a través de su correspondencia, promover la veneración de los mártires y contribuir a la teología y la ortodoxia cristiana. Su legado literario perduró, inspirando a generaciones posteriores de escritores y poetas cristianos. En resumen, la obra literaria de San Paulino de Ñola tuvo un impacto significativo en la literatura cristiana de su tiempo y en las generaciones posteriores. Su fusión de la poesía con la devoción cristiana, su influencia en la espiritualidad a través de sus escritos y cartas, su promoción de la veneración de los mártires y su contribución a la teología y ortodoxia cristiana lo convierten en una figura clave en la historia literaria y religiosa. Su legado literario perduró, inspirando a escritores y poetas cristianos en el desarrollo de la literatura y la liturgia cristianas. Oración a San Paulino de Ñola. Oh glorioso San Paulino, que dedicaste tu vida a Dios y al servicio de los demás, ayúdanos a seguir tu ejemplo de humildad, caridad y devoción. Intercede por nosotros ante el Señor, para que podamos vivir una vida de fe y amor como la tuya. Guíanos en nuestro camino espiritual, y ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ruega por nosotros, oh San Paulino, para que podamos alcanzar la salvación eterna. Amén.